Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, Dios les bendiga. Este es su programa El Café Pastoral. Saludamos a todas las personas que en este momento están conectadas con Frecuencia F, radio y televisión. Y también las personas que están en las diferentes plataformas de las redes sociales, nuestros canales también. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo que hoy es un día maravilloso, un día especial. En Cúcuta, un día de lluvia, por tanto es un día bendecido por Dios. Damos gracias al Señor por ello. Buenos días, Pastor William, ¿cómo amanece? Excelente, Pastor Alejandro, muy buenos días a toda la amable audiencia que a través de los diferentes medios de comunicación de Centro Cristiano en tu casa nos sintoniza a través de radio, televisión, redes sociales. Así que una mañana fresca, una mañana que Dios nos ha bendecido ricamente hoy día miércoles de emprendedores, Pastor Alejandro. Ajá, y los emprendedores lo saben. Así es. Así es, siempre decimos, ¿no? Emprendedores del reino, un oasis en medio de la semana. Así que, ¿por qué? Porque hacemos un alto en la semana, escuchamos una palabra de Dios, revitalizamos lo que tiene que ver la visión, los proyectos para poder terminar bien la semana. Entonces, es un tiempo maravilloso. Hoy de igual manera, 7 de la noche, tenemos también un invitado especial. Hoy usted va a escuchar un testimonio también de emprendimiento, un testimonio de vida, un hermano, cómo Dios le bendijo, cómo Dios hizo algo especial en su casa, en su familia, y también cómo Dios le ha ayudado a nivel empresarial en su emprendimiento. Entonces, qué bueno que usted escuche estos testimonios porque son testimonios inspiradores. Para mí un testimonio es ver la mano de Dios en la vida de las personas, Pastor William. Por supuesto, porque es el cumplimiento de la palabra que una y tantas veces hemos venido predicando en Café Pastoral y en cada una de las reuniones que Centro Cristiano tiene para toda la iglesia, para toda la ciudad, para toda Colombia y hoy que nos ve todo el mundo, Pastor Alejandro. Así es, alrededor de todo el mundo. Hoy sí, podemos decir que se cumple la palabra cuando el Señor dijo que íbamos a predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Pues he aquí se ha cumplido delante de vosotros esta escritura, dijo Jesús. Así es, correcto, porque es la manera de poder llegar a todos los diferentes lugares. Cuando estamos en las reuniones virtuales, que uno se conecta y uno mira a veces, Pastor, los comentarios, ciertos comentarios, uno mira que vienen de Argentina, de España, de Estados Unidos, de México, por supuesto que de Venezuela, de todos los rincones de nuestra nación colombiana maravillosa y de muchos lugares que uno dice, wow, mire, allá hay alguien. Hace unos días leía un comentario de alguien que estaba en Suecia. Y wow, mire hasta dónde tenemos sintonía, hasta dónde ha sido el alcance que Dios le ha permitido al Centro Cristiano. Así es, gloria a Dios. Por eso seguimos nosotros en estas transmisiones, seguimos compartiendo la palabra. Sabemos que, como dice la misma palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, en la medida que usted escuche la palabra, Dios va a traer cosas maravillosas a su vida y Dios va a obrar de una manera especial. Para el día de hoy, el tema en el Café Pastoral es cuando nada es difícil. Esta fue una palabra que nuestro pastor en una ocasión predicó en una reunión de emprendedores ya hace un buen tiempo atrás, pero quiero traerla nuevamente para este tiempo y para esta ocasión, porque creo que es oportuno traer esta palabra, donde muchas personas, uno encuentra en el lenguaje de las personas, de los emprendedores hay veces, no de todos, pero sí de algunos, es que esto está muy difícil, es que hay muchas dificultades, pero es que no se puede porque es muy difícil, pero es muy difícil y es muy difícil. Pues bien, vamos a mirar hasta dónde podemos nosotros decir qué es difícil, qué no es difícil y qué es lo que dice la palabra al respecto. Hay un texto que quiero que veamos, Jeremías 32:17, dice la palabra del Señor a favor de sus vidas, lo voy a leer, Jeremías 32:17, dice: Oh Señor Jehová,
He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y mire bien esto, subráyelo por favor. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¡Wow! Celébrelo ahí en su casa, por favor. Celebre esta palabra. No hay nada difícil para Dios. Y ahorita nos acordamos de una canción, ¿no?, que dice así, correcto, que no hay nada difícil para Dios, Pastor William. Correcto, importante y recordarlo, ¿no? Y viene a mi mente otro pasaje también de Jeremías que dice, ¿habrá algo difícil para Dios? Es una pregunta, ajá, ¿cierto? ¿Habrá algo difícil para Dios? Y hay algo que, Pastor Alejandro, aprendí y reiterativamente le comento a veces a las personas que tengo la oportunidad de conversar, de discipular y algunos empresarios, emprendedores atender. Y es que la vida con Dios no es tan fácil como muchos quisieran, pero tampoco es tan difícil como muchos piensan. Ajá, eso es una a medida frase. Que obedezcamos a Dios, las cosas se hacen más fáciles. Ajá, hay personas que dicen, uy, pero es que seguir la vida cristiana es muy difícil. No, y yo les digo, más difícil es estar sin Dios. Así es. Porque en la vida cristiana igual, todo sigue, el trabajo, los compromisos, las responsabilidades, pero tenemos la esperanza que tenemos un Dios que nos ayuda, que nos respalda, que nos ha prometido que cuando somos débiles, entonces Él nos da fortaleza, que cuando nos falta, Él nos suple, que si nos enfermamos, Él nos sana, que Él está allí para orientarnos y para dar luz a nuestro camino. Entonces, es importante entonces entender muy bien esto. Podríamos decir que para no encontrar tantas dificultades o tantas limitaciones en la vida y en el caminar, es importante alinearse al pensamiento de Dios. Si para Dios nada es difícil, podríamos decir que tenemos que también alinearnos al pensamiento divino. Correcto. ¿Cierto? Alinearnos a ese pensamiento divino. Y ahí entonces entra lo que se llama una mente espiritual, o sea, una vida espiritual. Ahí es donde entra el hombre y la mujer espiritual. Generalmente el hombre y la mujer espiritual siempre ve las oportunidades en medio de las crisis, siempre ve las soluciones en vez de los problemas. Cuando le proponen un problema, Él propone solución. Correcto. Entonces, esa es la mentalidad espiritual, esa es la mente espiritual. La mente espiritual no ve las cosas difíciles, Pastor William. Correcto. No negamos la realidad, le decía a alguien en estos días. El cristiano, el Hijo de Dios no niega la realidad, pero no se deja atrapar por ella. ¿Y qué es lo que no nos deja atraparnos por la realidad, la dificultad? Es la fe en ese Dios que dice que nada es difícil para Él y en el Dios con el cual usted y yo podemos contar a diario. Eso es algo supremamente interesante porque tenemos esa oportunidad, pastor, de acercarnos. Lo que pasa, ¿sabe qué es lo que sucede? Es que a veces muchas personas, entre ellos incluyendo a muchos emprendedores, desconectan de Dios la vida empresarial, la vida profesional. Y lo dejan de pronto para la vida familiar, la vida en la iglesia. No, es Dios en todo, como dice nuestro pastor. Usted está en la empresa, ahí está Dios. Usted va a la universidad, ahí está Dios. Usted va en su casa, ahí está Dios. Se va a vacaciones a la playa, ahí está Dios. Está en un hotel por viaje de negocios, viajó solo, ahí está Dios. Va en el avión, ahí está Dios. Eso es supremamente interesante. Cuando no excluimos a Dios absolutamente en nada, entonces las cosas van a ser diferentes. Sí, el pastor nos ha enseñado, por ejemplo, que hay personas que dicen mi vida secular, ¿no? Dice, sí, yo en mi trabajo secular o en mi vida secular. Entonces, una de las enseñanzas que el pastor nos da es, nos dice, pues nosotros cuando conocemos del Señor ya no tenemos vida secular, sí, porque todo es de Dios, nuestra vida espiritual, emocional, en nuestra vida material, física, familia, trabajo, empresa, profesión, proyectos, todo es de Dios, todo está en las manos de Dios. Así que no se vaya del Café Pastoral y en un momento ya regresamos. Una pausa y regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Pues bien, estamos hablando
de un tema que puede ayudar muchísimo en este tiempo, cuando nada es difícil. Y estábamos diciendo hace un momento que nada es difícil para una mente espiritual. Y quiero que vayamos a Nehemías capítulo 2, versículo 18. Nehemías capítulo 2, versículo 18. Y vamos a tomar como referencia la historia de Nehemías. Dice la Biblia: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¡Oh, qué tremenda esa declaración! El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¡Qué tremenda escritura esta! De verdad que nos llena, nos inspira. Ver la vida de Nehemías es inspirador. Ese es un gran emprendedor, Nehemías, un constructor, un reedificador, un restaurador, un hombre de fe, un hombre con una capacidad de planificación tremenda. Pero sobre todo y ante todo esto, un hombre con una mente espiritual. Y estamos diciendo que nada es difícil para una mente espiritual. En el caso de Nehemías, más allá del conocimiento, que es importante, más allá de los recursos, que también son importantes, más allá de las relaciones, conexiones, más allá de la experiencia, más allá de todo lo material y lo humano, él entiende que primeramente es la mano del Señor, que primeramente es Dios. Dios es el que precisamente promete prosperarlo, promete bendecirle, promete darle victoria en esta labor en la cual él ha emprendido. Y qué interesante esa expresión. Dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Pero Él también dice: entonces, si Dios nos prosperará, nosotros vamos a hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Nos vamos a levantar y vamos a edificar. Entonces mire que Dios hace lo imposible y nosotros hacemos lo posible. O sea, Nehemías, con una mente espiritual, entiende que los propósitos en Dios y los proyectos en Dios no son difíciles, son posibles de alcanzar. Pastor William. Por supuesto, pastor, y eso es importante. Nehemías reconocía de dónde venía absolutamente todo, porque la mente espiritual reconoce que Dios es el Señor del universo, y eso es importante tenerlo claridad. Por eso, pastor, recuerdo que por allá el libro de Deuteronomio dice: acuérdate del Señor que te da el poder para hacer las riquezas. Porque la mente espiritual reconoce que Dios es el Señor del universo. Y en el Salmo 103, versículo 19, dice el salmista algo maravilloso: Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Hermoso. Dios estableció en los cielos su trono. Está en lo más alto. Aquí lo voy a apuntar, pastor. Por supuesto. Y su reino domina sobre todos. Eso es importante. Aún sobre aquel que no lo reconoce como Dios. Pero Dios domina. Porque algún momento lo han de reconocer. Y luego saltamos al versículo 22. Es importante: bendecí al Señor vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Y eso es importante. El señorío absoluto lo tiene Dios. La pregunta es, querido emprendedor, querida familia que nos escucha, nos ve: ¿Dios es el Señor de tu vida, de tu casa, de tu empresa, de tu familia, de tu corazón?
¿Está Dios sentado en tu corazón o hay algo que tiene el señorío sobre tu vida? Porque esa es a veces la dificultad de muchas personas, empresarios, emprendedores y aún algunas familias, que le dan el señorío a Dios hasta cierto lugar. Y como dice el pastor Satirio, a veces, ya hablando más cucuteño, ¿no? Dice, me le voy a meter al rancho, a su casa, hasta la cocina. Y eso es lo que el Señor quiere, abordar toda nuestra vida, absolutamente todo. Y David lo reconoció cuando dice que todo es del Señor, todo proviene de Él. Y dice, de lo recibido de tu mano, te doy, porque entendió que el señorío del reinado de David era el Señor y por él era que estaba en ese lugar. Así es. Entonces, la mente espiritual reconoce que Dios es el Señor del universo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la mente espiritual usa la fe como principio de obediencia. Y vamos a un texto muy conocido, Hebreos 11, versículo 6. Y lo voy a leer. Dice la Biblia en Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante, ¿no? Y podemos seguir leyendo los textos de Hebreos cuando dice por la fe, por ejemplo, por la fe, dice la Biblia, Abraham obedeció para salir, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo la fe es lo que impulsa la obediencia en nuestras vidas? Una mente espiritual, cuando la mente es espiritual es porque es una mente que tiene fe. Y si tiene fe, entonces quiere decir que será el impulso para poder obedecer. No se vaya porque ya regresamos, un momento de alabanza y de adoración y ya regresamos con este maravilloso tema. Estás en Café Pastoral 1370 AM. La mente espiritual reconoce que Dios es el Señor del universo. La mente espiritual reconoce también y usa la fe como principio de obediencia. Lo que decíamos hace un momento en Hebreos 11:6, que como la fe llena el corazón, llena la vida a tal punto que te hace accionar. Casi que obligadamente una persona de fe acciona. Es difícil separar la fe de la obediencia, porque realmente la fe se muestra por las obras, la fe se muestra por las acciones. Es el gran dilema que presenta Santiago. En Efesios dice que la salvación no es por obras, sino por la fe. Pero después Santiago nos propone y nos dice que debemos mostrar la fe por medio de las obras. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y nos presenta ese dilema, entonces hay veces la gente se confunde y dice, pero entonces, ¿qué al fin? ¿Son buenas las obras o no son buenas? Pero en una predicación nuestro pastor nos lo enseñó muy claramente, la palabra de Dios, y él nos decía, es muy sencillo de entender. Primeramente, saber que hemos recibido la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y esa gracia nos bendijo, y en esa bendición vienen muchas cosas. En esa bendición vienen las promesas, viene la fe, viene la confianza. Y cuando tú entiendes que eres bendecido, entonces accionas. Tú no obras para ser salvo. Tú eres bendecido y por la bendición de la salvación es que tú obras. Y quiero repetir esta frase. Tú no obras para ganar la salvación porque la salvación ya te la dio el Señor en la cruz del Calvario. Jesucristo ganó la salvación para nosotros. En Cristo Jesús tenemos salvación. Pero una vez salvos, nosotros accionamos por medio de la fe. Entonces, cuando somos bendecidos por Dios, es cuando accionamos precisamente, demostrando de esa manera que Dios ha puesto fe en nuestro corazón. Pastor William. Correcto, pastor. Y eso nos hace entender que las cosas en Dios son mejor. Ajá. Por eso nuestro tema, cuando nada es difícil. Y estamos mirando
Usted, de acuerdo a su manera de pensar, es que hace las cosas difíciles. Por eso hablamos de la mente, los pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que le llegan a usted cuando está en una situación, una adversidad? Entonces, con la mente espiritual tenemos que ver las cosas, no con la mente carnal, no con la mente emocional, sino con una mente espiritual es que tenemos que mirarlo. Y la mente espiritual es valiente. ¿Cómo le parece, pastor? Ajá. Y eso viene fresco porque el pastor nos enseñó el domingo pasado en la predicación que yo procuro colocar en la semana en mis estados de WhatsApp, parte de la predicación para recordar uno y recordarle a la gente, los que visitan y miran ahí los estados. Y hablamos que la mente espiritual es valiente en medio de tanta cobardía, en medio de tanta... la gente quiere eludir los problemas cuando los problemas son las oportunidades para uno sacar todo el potencial que Dios ha colocado en uno. Y es la oportunidad para Dios mostrar su poder y su gloria. Vamos al libro de Josué capítulo 1, versículo 9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces me recuerda lo que decíamos hace unos minutos atrás, pastor, a donde quiera que vayas. En la empresa, ¿vas a hacer un negocio? Ahí está el Señor. ¿Vas a visitar a un cliente? Ahí está el Señor. ¿Vas a visitar a un proveedor? Ahí está el Señor. ¿Vas a un viaje de vacaciones con su esposa y sus hijos? Ahí está el Señor. ¿Vas al campo? Ahí está el Señor. ¿Vas a médico? O sea, donde quiera que vayas. Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y seas valiente. Entonces la mente espiritual se prepara para enfrentar la adversidad. No la elude, ni la rechaza, sino que dicen, déjenmelo a mí, como el boxeador que sube al ring. Sí. Ya preparado y va calentando, ¿cierto? Y sabe, tiene la convicción de la manera como se suba al ring pensando, es el resultado de la pelea. Así es. Josué fue un hombre valiente y un aspecto de la valentía es precisamente eso, tener la capacidad de afrontar los gigantes, de afrontar las adversidades, tener la capacidad de afrontar nuestros propios temores, ¿sí? Un valiente, Pastor William, no es aquel que no tiene miedo. Hay veces creemos que el valiente, pues eso es lo que, digamos, ese concepto es el que uno ve en Hollywood, las películas, correcto, ¿no? Los superhéroes, Superman, Batman, Hulk, bueno, todos los nuevos, ¿no? Iron Man, todos estos. Y entonces cuando viene el enemigo, ellos van y lo enfrentan y no tienen miedo. Pero no, eso realmente no es valentía. La valentía es enfrentar los temores, tener la capacidad de creer en Dios y enfrentar los temores. Pero hay otro aspecto también de la valentía y es precisamente lo que tiene que ver con la acción, la capacidad de ejecutar las cosas, de empezar y de terminar. Por ejemplo, precisamente en estos días hablando con el pastor, él me decía algo bien interesante y me gustó mucho, porque hablando de Josué, él decía, Josué no solamente enfrentó guerras, peleas, gigantes, etcétera, sino que Josué, una de las tareas que le tocó hacer a Josué fue repartir la tierra. Correcto. Repartir la tierra. Una vez conquistada la tierra le tocó repartir. ¿Eso qué significa? Que Josué fue un topógrafo. Josué fue un hombre que le tocó medir, ¿sí? Le tocó entregar título de propiedad. Ahí es donde aparece en la Biblia el título de propiedad, porque a cada tribu se le daba un número determinado, un área determinada de hectáreas de terreno para que esa tribu se desarrollara allí con sus hijos, con su descendencia. Entonces Josué fue un topógrafo. Josué también fue un jurista porque le tocó también legislar en cuanto a la propiedad, ¿sí? A la propiedad privada, ¿sí? Fue un notario porque le tocó también firmar, registrar, hacer registros, exactamente. En fin, entonces vemos ahí unas acciones un poco más amplias en cuanto a lo que el Señor pues le está encargando, le está encomendando. El Señor le dice, esfuérzate y sé valiente.
Y le dice, ¿para qué? Para introducir a este pueblo a la tierra prometida. Entonces vemos que la valentía en ese aspecto en la vida de José, pues cubre otras acciones también muy importantes que tiene que ver con la ejecución de lo planeado, ¿sí? No solamente planificar, sino también ejecutar y llevar a un feliz término, pues todo lo que se ha planificado. Eso también es valentía. Son las 8:40 de la mañana. Vamos a una pausa y regresamos con la conclusión de este importante tema. Estás en Café Pastoral 1370 AM. La mente espiritual es valiente, lo decíamos hace un momento. Así que adelante, vamos. Creamos que Dios está en el asunto y Dios hace su parte y nosotros la nuestra. Pero también la mente espiritual espera en el Señor. Salmo 27:14. Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Ese texto es un texto muy hermoso porque nos inspira a que debemos esperar también y saber esperar, ¿no? Porque esperar no es cruzarse de brazos, ¿no? Hay gente que cree que esperar es quedarse en la silla, cruzarse de brazos y bueno, esperar que el cielo se abra y como dice nuestro pastor, que caigan las morrocotas de oro, ¿no? No, eso no es esperar. Esperar en Dios es buscarle. Esperar en Dios es escuchar la palabra. Esperar en Dios es mantenerse fiel a Dios. Esperar en Dios es meditar en su palabra, meditar en sus hechos maravillosos. Esperar en Dios también es no dejar de hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Eso también es esperar en Dios. No es una espera pasiva, es una espera activa. Mientras el Señor obra, estamos orando y mientras Él obra y pone su mano en lo que queremos que Él ponga su mano, nosotros estamos trabajando, estamos moviéndonos. Entonces la mente espiritual sabe esperar en Dios, Pastor William. Es importante, Pastor, que tener esa relación, porque venía a mi mente cuando el papá sale de casa y los hijos están pequeños y el niño pregunta, ¿y a qué horas viene? Entonces el papá le dice a mediodía o en la noche y el niño todo el día es esperando. Y cuando si quedó de venir en la noche, ya va a venir mi papá. O sea, me traigo ese cuadro porque así somos nosotros. El hijo sigue haciendo sus cosas, sus juegos, ¿cierto? Pero en su mente está esperando en el Señor. No se queda pasivo, no se queda en la puerta ahí sentado a ver a qué hora son. Sí. No, sino sigue en sus quehaceres, en sus cosas, en su casa. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, como Jesús dijo, ¿no? El que no se hiciere como niño. Y es importante porque si la gente no sabe esperar, se desespera. Y en el desespero pues vienen los errores, vienen las complicaciones, vienen los apresuramientos, las decisiones equivocadas. Y eso es supremamente importante, que nosotros aprendamos a esperar en el Señor. Así es, sí, Pastor. Así que debemos aprender a esperar en el Señor, pero entonces usted manténgase activo, haciendo lo que hay que hacer. Si hay que salir a trabajar, hay que salir a trabajar. Si hay que reabrir nuevamente los negocios, hay que hacerlo. ¿Sí? Hacer lo que hay que hacer y en cualquier momento, escúcheme esto, en cualquier momento Dios te va a sorprender. Y ahí es donde viene la respuesta de Dios. Dios te va a sorprender en cualquier momento. Y yo podría decir que este mes de septiembre es un mes de sorpresas. Dios va a sorprender en gran manera a aquellos hijos de Dios que han sido fieles, que han creído a las promesas de Dios. Por supuesto, Pastor, porque uno aquí dos pensamientos, cuando usted dijo que en este mes de septiembre, recuerde que el mes de septiembre es el 9º mes, y el 9º mes es el mes de dar a luz, la que está esperando, así ¿cierto? Es. En el 9º mes. Entonces, en la mente espiritual que espera en Dios, dice el Salmo
el Salmos 27, versículo 14. Leemos el 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y el versículo 14 del Salmo 27 dice, aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Amén, así es. Pero ¿qué más hace la mente espiritual ya para ir concluyendo, ir terminando? La mente espiritual medita en la palabra y en sus promesas. La mente espiritual escucha a Dios. La mente espiritual camina guiada por Dios. En conclusión, podremos decir así, la mente espiritual está alineada a la palabra de Dios, está alineada a la voluntad de Dios, está alineada al kairos de Dios, al tiempo de Dios. Eso es la mente espiritual. Entonces, cuando las personas están alineadas al Señor, cuando el Señor dice que hay que hacer algo, lo hacen. Y lo hacen sin excusa. En este tiempo la gente puede sacar muchas excusas. Así es. Y podríamos decir que excusas, entre comillas, valederas. Pero para Dios no hay excusas, ¿sí? Para Dios no hay excusas porque Dios lo entregó todo, sin ninguna excusa. Entonces, este mes, que es mes de reapertura, de reactivación, mes de acción, es un mes donde nosotros tenemos que armarnos espiritualmente y decir, vamos a hacerlo. Por supuesto, y es importante que esa mente espiritual escucha la voz de Dios. La pregunta es, ¿qué voz estás escuchando? ¿La de los pronósticos y los diagnósticos? ¿O la voz de Dios que está con promesas para cada uno de nosotros? Por eso la invitación, pastor, para esta noche, emprendedores del reino, para que podamos escuchar palabra de Dios que nos dé las directrices para tomar decisiones correctas y saber aprovechar estos 4 meses que tenemos por delante, pastor. Así es. Y el tema para esta noche es venciendo los gigantes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso es una palabra poderosa. Venciendo los gigantes. Por eso estamos hablando de que la mente espiritual realmente acciona y siempre tiene la victoria. Entonces, esta noche usted no se puede perder esta palabra poderosa que la va a traer nuestro hermano Anderson Torres. Él es empresario, él es el dueño y fundador de Cambio Salvador Torres, que son las casas de cambio, diferentes casas de cambio que hay en la ciudad de Cúcuta, y él tiene un testimonio muy hermoso, muy lindo, para compartir con todos los emprendedores. Entonces no se pierda hoy 7 de la noche. Y los queremos dejar con una canción ahora al final, una canción que precisamente estábamos recordando, Pastor William, se llama Nada es difícil. Es una canción hermosísima que va a ministrar su corazón, y es una canción que nos habla de que es el tiempo también de ver los milagros de parte de Dios. Pastor William, muchas gracias. Bendiciones, Pastor Alejandro, muchas gracias, bendiciones. Dios les bendiga. Recuerde que este es el Café Pastoral y quédese en la frecuencia F.